la última clase en línea, no es como tratar la manera de emparejar la última clase y emparejar la vida. Entonces estaba explicando en la sesión pasada, justamente, que dentro de nuestro ordenamiento jurídico existe un ente para poder utilizar los recursos. Mecanismos de medios de defensa, una forma de control directo que tenemos, será reconocido como constitucional. Hubo un intento dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en la ley de lo contencioso administrativo, que existiese en la ley de lo contencioso administrativo, nosotros vamos a ubicar específicamente ese intento que se hizo de unificar en una sola norma. ¿Cuál es el problema real? Muchas veces la técnica legislativa es la que nos ocasiona más dolores de cabeza de las soluciones que deberíamos encontrar. Particularmente considero que este tema en su momento era lo más viable y factible de poder resolver a través de esta norma jurídica, que es la ley de los contenciosos administrativos. Ese artículo 17 lo leíamos en sesión pasada, que lo vamos a retomar un poquito, pero el artículo 17 de la ley de los contenciosos administrativos establece el ámbito de los recursos. Los recursos administrativos de revocatoria y de reposición serán los únicos medios de impugnación ordinarios de toda la administración pública centralizada y descentralizada o autónoma. Se exceptúan aquellos casos en los que la impugnación de una resolución debe conocer un tribunal de trabajo y previsión. Pero hubo necesidad después de que existiera el 17 bis, porque se enfrentaron ante un inconveniente de rango constitucional en una interpretación que no permitía que una norma ordinaria que no tenía las 2/3 partes de una, para reformar específicamente de cómo le voy a reducir, cómo le voy a quitar yo a una entidad autónoma aquellos que son sus normas, su propia legislación. Eso es parte de que sea considerada una entidad autónoma. ¿Sí? Tiene que tener sus propias normativas, tiene que tener sus propios recursos. Pero si me voy a meter con su normativa específica, la reforma tiene que ser específica. Y yo se los leía en el artículo 134 de la Constitución también, que lo vimos en la sesión pasada. Lo podemos hacer aquí, esto no es un tipo de repaso para lo que fue la sesión pasada. Entonces surge el artículo 17 bis. ¿Qué es lo que establece el 17 bis? Las excepciones. Se exceptúa en materia laboral y materia tributaria la aplicación de los procedimientos regulados en la presente ley para la suplantación de recursos de restitución revocatoria debiéndose aplicar los procedimientos establecidos por el Código de Trabajo y por el Código Tributario respectivamente. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que en materia tributaria la ley existe el Código de Restitución, pero son totalmente diferentes. ¿Sí? Probablemente la esencia es la misma, pero son distintas. Son totalmente distintos. Entonces, cuando hablamos nosotros de recursos administrativos, tenemos que analizar la entidad. Lo primero que tenemos que ubicar es que si una entidad es centralizada, sí, y no hay excepción alguna, vamos a aplicar la ley de los contenciosos. No hay para dónde. ¿Sí? Son los recursos de revocatoria y de reposición. No hay otro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con una entidad que no es centralizada, que es una entidad autónoma? Vamos a aplicar los propios recursos de esa entidad. ¿Qué ejemplos tenemos aquí de uno y de otro? Por ejemplo, acá, los ministerios. ¿Qué ejemplos tenemos de entidades autónomas? Decía San Carlos, de entidad social, por citar solamente algunos. ¿Sí?
porque nos vamos a topar que hay más entidades autónomas. Para mí, que esto de excelencia, no podemos dejar de citar el municipio. ¿Sí? Para mí, esos serían los que no podemos nunca fallar de poder citar. Tendremos que tener siempre entidades autónomas, estas tres. La respuesta sería bien sencilla, porque son incluso entidades autónomas de rango constitucional. La Constitución les otorgó esa autonomía. Esa autonomía fue otorgada a través de la norma superior, de la norma suprema. Entonces, ¿cómo pretendíamos nosotros dar parte de esos principios formadores? ¿Cómo pretendíamos nosotros disminuirle, reducirle parte de esa autonomía a través de una norma ordinaria que lo refiere a las características propias de una región? Que se necesitaba una mayoría calificada. ¿Sí? Que algún día se podrá hacer, ojalá, pero es muy difícil. En el municipio no creo que las corporaciones municipales deseen perder su propia legislación a través del Código Municipal. Lo dudo mucho, lo veo un poquito difícil, lo veo complicado. Ahora, ¿qué pasaría si nos topamos en una entidad? Otra entidad que fuera también centralizada. Es centralizada. La respuesta sería la misma, salvo que existan las excepciones que expresamente nos está dando a nosotros. ¿Quién? La misma ley de los consejos administrativos. ¿Cuáles serían las excepciones? Pero no las vayamos a cumplir con excepciones concretas. Estas excepciones a las que nos estamos refiriendo es en materia tributaria, y en materia laboral. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener que acudir a utilizar los recursos administrativos que están contenidos en el Código de Trabajo y en el Código Público. Tuviéramos que colocar un fundamento de esto, porque estamos claros, podemos necesitar obligatoriamente el artículo 17. Si tuviéramos que citar por qué procede esto, artículo 17. Como les dije, este problema nos lo crearon al promulgar una norma que al final de cuentas fue demasiado corta, fue muy corta en su bloque de discusión probablemente. ¿Sí? No entraron a analizar o a discutir específicamente si iban a poder centralizar o no, concentrar mejor bien, si se iba a poder concentrar o no el tema de los recursos administrativos. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda con esto. ¿Seguro? Yo sí, significa que en este caso los propios recursos de las entidades autónomas sobrepasan sobre la ley de la Constitución Administrativa. Entonces, en este caso se podría decir que cuando queramos levantar algún cargo contra estas entidades no podemos utilizar la ley de la Constitución Administrativa, sino las propias leyes de ellos, hablando también del Ministerio Público. Tienen sus propias normativas y sus propios medios de comunicación. Administrativamente es como les digo, este tema hubiera sido bien fácil de arreglarlo, ¿no? Sí, promulgamos la norma con las terceras partes del Congreso de la República y eliminamos cualquier otra, se reforma expresamente el Código Municipal, se expresa el Código Tributario. Y nosotros, por ejemplo, no tendríamos la posibilidad de aplicar la normativa y los reglamentos que tiene la misma universidad. Es una explicación bien sencilla. ¿Cuál es? Que dentro de lo que es la estructura normativa, un reglamento nunca podrá estar por encima de una norma ordinaria. Eso fue muy sencillo y muy simple. Esa fue la lógica que utilizaron. El problema es que no se percataron de que la autonomía, incluso siendo autonomía constitucional en esos casos, la tenemos que cambiar en otro mecanismo. Era otro, era distinto el camino que tenían que seguir. Pero por la más fácil. La estructura normativa nos dice que un reglamento está por debajo de una norma ordinaria, entonces la norma ordinaria tiene que prevalecer. No es muy simplista, porque se metieron a la verdadera razón del por qué una entidad es. Así como que si les preguntan su examen, ¿cuál procede? Estamos claros, ¿verdad? Sí.
Vamos a las preguntas. Nada que no hayamos visto casi. Quiero que tengan a la mano sus leyes de los procesos administrativos porque hoy vamos a ver ya el trámite de los recursos. ¿Lo puedo sacar? Vamos a llegar ya al trámite. ¿Sí se ubican ustedes en sus leyes de los procesos administrativos? A partir del artículo 7, establece todo lo relativo a los recursos. ¿Sí? En ese enorme intento que tuvo nuestro Congreso de la República de unificar el tema, lo único que sí debemos agradecer de alguna forma es que conforme a la ley de los contenciosos administrativos son solamente dos, y estos dos son bastante sencillos de entender, son bastante prácticos, no son nada complejos. Solo tenemos que entender algo. Cuando ustedes vieron en administrativo unidos cómo puede estar conformada una entidad administrativa, ustedes recordarán que siempre vamos a encontrar superior y al inferior. Ustedes se recordarán constitucionalmente hay un principio que se llama de control. Ese principio de control lo que nos está diciendo es que los órganos administrativos van a llevar a cabo un control de tipo ascendente y de tipo descendente. ¿Sí? Es un control directo que va a ejercer uno sobre el otro y que nosotros mismos vamos a encontrar reflejado, porque vamos a adelante también, con estos dos, el superior y el inferior jerárquico. Disculpe el cambio de color, pero no estaba aplicando muy bien. Cada uno de ellos tiene la facultad, dentro de sus obligaciones, de emitir ¿qué? Resoluciones, porque si no, no alcanza el objeto para el cual es pecado. Ahora, estas resoluciones las podemos controlar a través de los. La pregunta es, ¿qué pasa con la resolución del inferior? ¿Sí? Si se va a presentar los recursos, esta resolución de acá la va a conocer el superior. Y esta resolución de acá la va a conocer el superior. Siempre el superior, en esa relación jerárquica que tiene de dependencia dentro de un órgano administrativo, será conocido. Nunca será el ámbito de competencia administrativa que se le otorgado al inferior llega hasta aquí. Y cuando él emitió esta resolución y presentamos nosotros un recurso, quien lo va a conocer es el superior. Ahora, ¿qué pasa con las resoluciones del superior? El recurso lo conoce él. Si nos fuéramos nosotros a aquella doctrina de la teoría del proceso, que nos hablaba de lo que son recursos y remedios, nos damos cuenta que no es un recurso, porque lo que está haciendo es revisar nada más lo que ya emitió una resolución. ¿Sí? Solamente va revisando lo que él ya conoció. Eso es lo único. Más allá de eso, al final de cuentas, la ley de los contenciosos administrativos dijo: si vamos a tener recursos administrativos, siempre se lo dijo. Siempre, en todos casos, ¿quién conocerá que sea
siempre será ese que lo va a hacer. La pregunta es ¿por qué? Es muy sencilla, porque recuerden ustedes lo que estábamos hablando de nuestro sistema de control. ¿Se recuerdan de la justicia retenida y de la justicia delegada? Aquí estamos ante un sistema de justicia retenida y delegada. Y esto de acá será el paso previo antes de judicializarlo. Si lo queremos ver así, cuando el superior jerárquico ha emitido una resolución, se le está dando la oportunidad de que revise algo bien puntual. ¿Qué creen ustedes o por qué será que se le dio esa facultad al superior de volver a revisar lo que él ya había emitido en una resolución después de 26? ¿Qué es lo que él tiene que observar? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los dos principios? Son todos nada más. En el accionar de cada uno, ¿se actuó con qué? Digo, legalidad no muy convencido, pero ¿será que la legalidad? Sí, eso es uno y el otro. Eso es publicidad. Se le está dando la oportunidad de que analice nuevamente si actuó dentro de la legalidad y la publicidad. Por supuesto, porque la digamos la legalidad sí tiene competencia para conocer, perfecto. Publicidad, porque recuérdense que la publicidad engloba 3 temas: ¿sí? Normas jurídicas, principios jurídicos. Y siempre que nosotros vayamos a observar algún tipo de resolución que emita un órgano administrativo, tiene que ser en base a buscar la finalidad que queremos buscar. Es el bienestar de todos. No vamos a encontrar el bienestar si él no lo hace dentro de esos. ¿Tiene alguna pregunta o alguna duda con esto? No. Veamos ahora qué pasa con la primera de las resoluciones que nos vamos a encontrar. Bueno, acá está una resolución originaria o de fondo emitida por el INPE. La obligación, ustedes recordarán, está en que me resuelvan y notifiquen dentro de los 30 días. ¿Están de acuerdo? Originaria o de fondo, que es la resolución que se emite en el procedimiento de lista. Bueno, la legislación le denomina de fondo, pero en realidad la doctrina le dice que es originaria, que se obtienen las dos que ustedes utilicen exactamente. Pero resulta que esta resolución es contraria a mis intereses. ¿Sí? Rechazaron, por ejemplo, una solicitud que yo había hecho a una entidad del ministerio. Yo, por ejemplo, solicité Ministerio de Agricultura, y le solicité una licencia para poder llevar a cabo la pesca de camarón, por ejemplo, o en todo caso, yo le solicité al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales una licencia ambiental para un camión que va a transportar ciertos elementos y me la rechazan. Llevé todo el procedimiento administrativo, lo agoté y la rechazaron. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer contra esa resolución originaria de fondo? ¿A qué derecho tengo? ¿Qué? ¿Qué? No, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de los recursos administrativos. Al ser una entidad centralizada, lo que hacer como a través de lo que establece la ley de la organización. Tengo derecho a un recurso. Quiero que por favor se vean en el artículo 7. ¿Alguien que me va a poder leer? Artículo 7. Recurso de revocatoria. Procede el recurso de revocatoria en contra de las resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Se impondrá dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución en memorial dirigido al órgano administrativo que lo hubiere dictado. Entonces, el recurso de revocatoria es el que debemos aplicar nosotros en aquellos casos en los cuales hay una resolución
hemos sacado dos ejemplos, ¿verdad? Dos ministerios distintos, por rechazar unas solicitudes. ¿Y qué tenemos que hacer ahora nosotros? Tenemos derecho a poder impugnar. Ya se nos notificó. Entonces, ¿cuál será el paso número 1? Interponer el recurso. ¿Dónde encontramos eso? En el artículo 7 de la ley de los contenciosos administrativos. Ahora, ¿cómo lo voy a plantear? ¿En base a qué lo voy a plantear? Lo voy a hacer por escrito. Y alguien que me haga el favor de leer el artículo 11, por favor. Requisitos. En el memorial de reposición de los recursos identificatorios y de restitución se exigirán los siguientes requisitos. Primero, autoridad a quien dirige. Segundo, nombre del recurrente y lugar en donde recibirá la notificación. Tercero, identificación precisa de la resolución que impugna y fecha de la notificación de la misma. Cuarto, exposición de los motivos por los cuales se repugna. Quinto, sentido de la resolución que según el recurrente deba emitirse en la ejecución de la impunidad. Y sexto, lugar, fecha y firma del recurrente o sus representantes. Si no sabe o no puede firmar, imprimirá la huella digital de su dedo pulgar derecho u otro certificado. ¿Ante quién se presenta este memorial? Ándele, haciendo la lectura. ¿Quién se presenta? Ante la autoridad a quien se dirige. ¿Ante quién? Ante la autoridad a quien se dirige. Ante el órgano administrativo que editó. No sé quién fue el que lo dijo, pero está bien. ¿Verdad? Esto. ¿Ante quién lo voy a presentar? Ante el órgano administrativo que emitió la resolución. Aquí no hay una discrecionalidad de ante quién lo presenta. Es muy clara la redacción. Se va a presentar ante el mismo que emitió la resolución. Si en este caso fue la dirección de licencias administrativas, no es el número de todas, pero como fue la dirección a la que yo le solicité, a través de ese procedimiento de la licencia, yo quería que lo pudieran poder llevar a cabo la pesca de camarón. ¿Sí? Entonces, ante esa misma dirección administrativa, yo presenté. No puedo presentarme ante la ley. Porque la ley de los contenciosos administrativos tiene un procedimiento, tiene unas etapas. Ahora, ¿en qué plazo lo tengo que presentar? 5 días. ¿De qué? De notificada la resolución originaria. Ahí porque si vienen después les voy a mandar un cuadrito de eso. Vayan marcando su código, vayan separándolo porque los artículos, el paso 1 es en un lugar, el paso 2 es en otro, y así va. En orden. Pues el paso 1, si tuviéramos ubicados en el artículo 7, pero le tienen que poner ustedes obligatoriamente observar requisitos del artículo 1. Obligatoriamente. No hay palabra. ¿Sí? Al 7 pónganle en la parte artículo 11 de requisitos. O donde está donde dice la palabra memoria, pónganle ahí ver requisitos del artículo 11. ¿Sí? Váyanselo citando de esa manera, así se van acostumbrando ustedes a hacer sus propias citas. Como se les haga más fácil. La diferencia es esa, ¿no? ¿Qué requisitos tiene que llevar ese escrito? Es una memorial de interposición, los del artículo 11. Vamos al paso número 2. El paso número 2 es que debe elevarse el expediente, y ahí es donde nosotros entendemos que el recurso tiene efecto. Ahí nos damos cuenta nosotros que ese recurso va hacia el superior, hacia abajo, hacia arriba. Y por favor, lean ustedes, alguien me da el artículo 8, admisión.
La autoridad que dictó la resolución recurrida elevará las actuaciones al respectivo ministerio o el órgano superior de la entidad, con informe circunstanciado dentro de los 5 días siguientes a la interposición. Acá es donde se materializa lo que les decía a ustedes el efecto de la sal. Y tiene un plazo dentro de 5 días. No es que tiene 5 días. Va a ser al día siguiente. Lo puede hacer al segundo, tercero, cuarto, hasta 5. Y ese sería el paso número 2. ¿Cuál es la clave del paso número 2? De que debe tener un informe circunstanciado. ¿Sí? Ahora, la pregunta es siempre: ¿este informe circunstanciado lo tiene que emitir ese mismo inferior que emitió la ley? Y tendrá que resumir prácticamente todo el procedimiento administrativo y explicarle. Se solicitó, cumplió con el requisito A, B, por lo que C. Se iniciaron medios de prueba en tales fechas. Se dio la oportunidad de que se emitiera algún dictamen. Y aún así no cumplió con los requisitos y por eso se le rechazó. Es un ejemplo de una circunstancia. Son así. Este no es tan formalista, tal vez es lo que tenemos que mirar en casos de materia de amparo. Fíjense que esos informes circunstanciados que emiten acá, cuando muchas veces ya todo lo que llega al amparo no sirve. Sirve mucho. Porque ahí le están diciendo las razones por las cuales le rechazaron una solicitud. Prácticamente ahí es donde está el órgano administrativo diciendo: esto se rechazó porque no cumple con esta regla. Esto se rechazó, se le declaró sin lugar de solicitud porque no llevó a cabo los pasos en los cuales nosotros dimos que ¿sí? Por ejemplo, presentó un informe de alguien que no estaba colegiado activo, por ejemplo. ¿Sí? Eso es válido. Cosas como estas. Cosas muy puntuales como estas. Presentó una declaración jurada, elaborada por un notario que estaba inhabilitado para el ejercicio de la función. Ese documento no nació la ley. Cosas como estas, requisitos complejos son los que van en este informe circunstancial. Pero fíjense que estos recursos tienen una particularidad que a mí me parece muy importante. Que después del expediente ya fue elevado, es cuando entramos nosotros puntualmente a conocer quiénes son los que intervienen en el trámite del expediente. Y pasamos a lo que son a quienes le vamos a otorgar audiencias. Fíjense que en el otorgamiento de las audiencias lo vamos a encontrar en el artículo 12. ¿Sí? He leído el 12 y el 13 de una vez. Artículo 12, trámite. Encontrándose los antecedentes en el órgano que deba conocer de los recursos de revocatoria o reposición, se correrán las siguientes audiencias. A todas las personas que hayan manifestado su interés en el expediente administrativo y hayan señalado lugar para ser notificadas. B. El órgano asesor técnico o legal que corresponda según la naturaleza del expediente. Esta audiencia se omitirá cuando la organización o institución que conoce el recurso carezca de tal órgano. C. A la Procuraduría General de la Nación. Las mencionadas audiencias se correrán en el orden anteriormente establecido. Artículo 13. Plazo. El plazo de las audiencias a que se refiere el artículo anterior será en cada caso de 5 días. Tales plazos son perentorios e improrrogables, causando responsabilidad
para los funcionarios del órgano administrativo asesor y de la Procuraduría General de la Nación, si no se evacúan en el plazo fijado. ¿Se dan cuenta que estamos dando intervención por primera vez a un tercero que no tenía conocimiento de absolutamente nada de lo que había pasado en el procedimiento administrativo que motivó la resolución ordinaria del fondo? ¿A quién? A quien tiene por obligación de su creación de presentar los intereses del Estado, del gobierno del Estado. Porque acá se le va a dar audiencia para que se manifieste con relación a por qué este de acá otorgó su lugar, emitió una resolución que es contraria a los intereses en particular del administrado, y será la Procuraduría General de la Nación en todos los recursos administrativos de una manera que el tercero que es imparcial. Será por primera vez donde vamos a encontrar nosotros alguien más que puede contradecir, como puede contradecir a mí también, como puede otorgarle la razón al órgano administrativo. Es donde le puede decir, sí, efectivamente, se le rechazaron, no debe otorgársele el recurso en virtud de que no cumplió con los requisitos A, B, C, D. Pudo haber cumplido con otros dos, pero no con este. Presentó documentos que no son válidos, que no nacieron en la vía jurídica. Por lo tanto, no se le puede considerar. Y el plazo era improrrogable para que él cumpliera con esos requisitos acá. Sí. Y vamos a una audiencia a cada uno por 5 días. Ahora, si se dan cuenta en la redacción de lo que es el artículo 12, no son audiencias que por 5 días se vayan a dar, sino que son 5 días a cada uno en orden. ¿Sí? Entonces, como que el administrado va un poquito en desventaja, porque a mí es el primero que me van a dar audiencia, y después va el órgano asesor, entonces va a leer con qué conjunto se viene. Y por último le van a dar la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, y ella va a saber el último de los argumentos que hubo. Pero bueno, este es un ejercicio de control directo que tenemos constitucionalmente en el Estado. Este es muy propio del sistema francés de control constitucional, pero es un ejercicio muy sano que podemos llevar a cabo, que podemos practicar. Porque fíjense que ya vieron que es bastante práctico. 5 días para interponer, 5 días por ejemplo, 5 días de audiencia para ver. Con que ustedes se sepan el número 5 están claros. 5, o 5, 5, 3, 5. Ya lo saben, ya ustedes no lo leen. Sí, pues es interponer 5 días para llevar 5 días de cada uno de los 3. Eso es el orden. 5 días para cada uno. Y así lo establece, ¿no? Que en el orden establecido. Si le toca 5 días a usted, le dan 5 días a usted, le dan 5 días a usted. Claro, ya será el órgano administrativo que sabrá administrar los tiempos y las fechas para lograr las audiencias. ¿Sí? Eso será muy propio de él. Y bueno, fíjense que aquí pasan 2 escenarios. Si yo voy a medir acá de alguna forma, más práctico, porque tendríamos un escenario A y tendríamos un escenario B como punto 4. ¿Sí? El escenario A, ¿cuál sería el primero de los escenarios? El órgano administrativo emitirá la resolución. ¿Sí? Pero hay un escenario B. En ese escenario B, el mismo órgano, esto es una situación facultativa, la vamos a poner acá, porque tiene la facultad de establecer diligencias para mejor resolver.
¿Alguien que me haga favor de leer el artículo 14 primero y después el artículo 13? Artículo 14. Por favor. Diligencias para mejor resolver. La autoridad que conozca el recurso tiene una facultad para ordenar antes de emitir la resolución y después de haberse evacuado las audiencias, o de transcurrido su plazo en la práctica de las diligencias que estime convenientes para mejor resolver, fijando un plazo de 10 días para ese efecto. Artículo 15. Resolución. Dentro de 15 días de finalizado el trámite se dictará la resolución final, no encontrándose limitada la autoridad o lo que haya sido expresamente impugnado o cause agravio al recurrente, si no se deberá examinar en su totalidad la publicidad de la resolución cuestionada, pudiendo revocarla, confirmarla o modificarla. En el primero de los escenarios, ya agotadas las audiencias, hay una resolución. ¿Sí? Está en el artículo 15. Yo creo que ahora, si venimos nosotros en el escenario B, que otorgó 10 días de diligencia para mejor resolver, el paso 5, haciendo la resolución. Escenario A no emite unas diligencias, no establece diligencias para mejor resolver, quiere una vez va a resolver. Pero ¿qué pasa? Si sí lo establece, va a dar un plazo de 10 días para que se lleven a cabo estas diligencias y después emitirá la resolución dentro de 2 días. Acá, en este escenario A, el paso número 5, ¿cuál sería? Notificar. Y acá, evidentemente, sería como paso. Eso lo encontramos en el artículo 3 de la Ley de los Procesos Administrativos. Las resoluciones serán notificadas a los interesados personalmente. Segundo párrafo, artículo 3. ¿Sí? Y aquí es donde se empieza a poner complicado el asunto, porque pueden pasar otras cosas. Pero digamos que este es el primero de los escenarios. El primer escenario, dentro de lo que es el paso 4, que fue el de los caminos. ¿Sí? Y llegamos al primero de los escenarios, aquí salimos acá. ¿Sí? ¿Ya tomaron nota de eso? ¿Sí? ¿Yo? Entonces los voy a compartir. Pero, es lo mismo a veces tengo acá con un delito que ver con un... Hace el artículo más que les voy a ver. Bien, ¿cómo todavía voy a utilizar otra parte del salón para seguir? ¿Cuál creen ustedes que es el efecto? Acá, en esta resolución. ¿Qué pasaría? ¿O qué puede pasar con esta resolución? Bueno, como le doy la lectura a uno de sus compañeros, en la última parte del artículo 15 se establece, leyendo todo, después de lo desplaza, donde establece, se dictará la resolución final no encontrándose limitada la autoridad a lo que haya sido expresamente impugnado o cause agravio al recurrente, sino que deberá examinar en su totalidad la juridicidad de la resolución cuestionada. Era lo que les decía, ¿qué tiene que observar el órgano administrativo? Generalmente tiene competencia para conocer, sí, ¿estamos de acuerdo?
Ahora veamos jurídicamente. Analicemos si estoy respetando los principios de la ley. Veamos si estoy respetando, por ejemplo, jurisprudencia. ¿Sí? Por ejemplo, alguien no le puso un timbre, una declaración, que hay jurisprudencia sobre eso, que no invalida al propio documento. ¿Qué tiene que hacerse? Únicamente no hay juicio. Hicimos una declaración jurada en la notarial que no le colocamos en timbres fiscales 50 centavos. Puede ser. O se presentó una legalización de documento donde probablemente por el pésimo tipo de reglamento que traen los timbres fiscales se cayó. Y el camino se despegó, por ejemplo. Por eso lo tengo con goma de 13 años, no se pegan, no se pegan. Pero por ejemplo, cositas con reveses, ¿verdad? No ser más exigentes, más formalistas de lo que deberíamos ser. ¿Sí? Por ejemplo, esta resolución, a ver, nada más sacar así, la verdad que estamos hablando de qué son dos cosas. ¿Qué es lo que va a hacer? Confirmar, revisar o modificar. Es lo único que puede hacer. Es decir, no se confirma la ley. O por ejemplo, se puede modificar. Bueno, si tiene razón, vamos a hacer algunos cambios en la resolución. ¿Sí? Como en su defecto. Dejar sin efecto la resolución y sí, hay que otorgar la licencia. Se otorga la licencia en su totalidad, sin ninguna limitación. ¿Sí? Por ejemplo, le pedimos para 10 camiones, se le habían dado a 5 y por un temita ahí de los otros 5 no se los habían dado. Por ejemplo, ¿no? Tal vez que hayan presentado unas certificaciones, unas licencias de conducir, perdón, tarjetas de circulación que les aparece ya en nada vencidas. ¿Sí? Pero por ejemplo, en el trámite del recurso nosotros presentamos, pero miren, una resolución en la cual a través del Congreso de la República, el Congreso de la República dio el plazo. Y aunque la tarjeta de circulación siga apareciendo ahí con fecha de vencimiento, hay una norma ordinaria que la dio la vigencia hasta el 30 de septiembre. ¿Sí? Ah, bueno, si tiene razón, entonces nos otorgamos la licencia para los 10 vehículos que le habían solicitado que quieran tener la licencia ambiental. Ahora, ¿qué pasa? ¿O cuál es el efecto de estas resoluciones después de notificadas? ¿Cuál creen ustedes que es? Hay un efecto muy puntual y es dar por agotada la vía. No es a través de los contenciosos administrativos, lo denomina como la vía alternativa. Sí, está bien. Doctrinariamente se le conoce como agotar la vía administrativa. Y en este caso, vamos a la Es la nueva. ¿Para qué quiero votar yo la vía gubernativa o administrativa? Porque, por ejemplo, si es contrario a mis intereses también el recurso, entonces yo ya me puedo ir al Poder Judicial a plantear. ¿Qué voy a plantear ahí? Un proceso de tipo judicial que se sale netamente del ámbito administrativo, que es el proceso contencioso. ¿Sí? Este es el ¿Quién conoce ese proceso? Obviamente, el Poder Judicial. Y aquí es donde nosotros vamos a ver materializado este sistema de control y derecho de constitucionalidad que está dentro de nuestro ordenamiento. ¿Y quién lo ejerce? Específicamente identificando la juridicidad, el Poder Judicial. ¿Sí? Vamos a observar si específicamente le respetamos. ¿Sí? A través de un juego limpio, un trato justo. ¿Sí? Si lo hicimos con pocos formalismos, pero
Lo que han ido enseñando la secuencia. ¿Se dan cuenta? No está tan difícil. 5 días para interponer, 5 días para elevar, 5 días de audiencia a los 3, ¿verdad? 15 días para resolución. Si no, puede haber un 10 ahí para hacer unas diligencias para resolver y luego el 15 para resolver y luego notificar. ¿Sí? Ahí ya vimos dos supuestos, porque nos faltan más. ¿Sí? Aquí apenas vamos en 2. Falta todavía más. Si hay alguna duda, una pregunta. Pues cerrar no las voy a hacer al final, sino que la vamos a hacer en el camino, porque este tema, evidentemente, ustedes ya vieron derechos al civil, de alguna manera ya vienen ambientados con el tema de plazos y algún tipo de integración. Ya pasaron el ordinario, pasaron a generar los procesos, no vamos a estar mal con eso de hoy día. ¿Sí? ¿No lo pones? Ah, sí, lo borro. ¿No? Y ahora vamos al tercer supuesto que puede pasar en el paso 4. Pero podemos poner como 4 o 5. ¿Sí? No se los puse al mismo tiempo porque genera más dudas y confusión. Bien. Ahora vamos a qué puede pasar. Si por ejemplo ya se encuentra el recurso en estado de resolver y no hay restitución. ¿Sí? ¿Qué opciones tenemos? Quiero que por favor lean el artículo 16 de su ley de organización administrativa. Silencio administrativo. Transcurrió 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de resolver sin que el Ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido resolución, se tendrá para el efecto de usar la vía contenciosa administrativa por agotada la vía gubernativa y por confirmado el acto o resolución que motivó el recurso. El administrado, si conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la resolución del órgano que incurrió en el silencio. Se dan cuenta de la lectura de este artículo, tenemos ahora sí la verdadera materialización del silencio administrativo en nuestro ordenamiento. Cuando ustedes leen autores guatemaltecos y algunos de guatemaltecos, coinciden que este es el verdadero momento en el cual ocurre el silencio administrativo. En nuestro caso específicamente, es hasta acá donde nosotros vamos a poder ver específicamente materializada esta institución que surgió como un mecanismo de protección también para el propio administrado en el caso que no hayan resuelto sus solicitudes. Constitucionalmente estamos claros, 30 días, artículo 28 de la Constitución. ¿No es para dónde? Ya pasaron los 30 días y no me han resuelto. No me resolvió el órgano administrativo el recurso. Entonces yo aquí tengo 3 caminos. Hagámoslo como camino número 1 acá. El silencio administrativo. ¿Sí? Que se tendrá por confirmar que la resolución ordinaria esa sería la primera de mis posibilidades. La primera de mis decisiones es decir, bueno, la misma ley le está otorgando la posibilidad de poder determinar que al no haber resolución se tendrá por necesario. ¿Sí? Eso lo tenemos en el artículo, todo en el artículo 16. Ahora, yo para poder acreditar y documentar eso que tengo que hacer es a través del acta notaria. Es la forma por excelencia en la que yo voy a poder documentar. Bueno, han ocurrido los 30 días y no han emitido la resolución.
ni tampoco me la han notificado. Entonces yo la tengo por derecho. Pero ¿para qué me interesará hacer eso? ¿Para qué creen ustedes? Específicamente, agotar que la vía administrativa. ¿Para poder hacer qué? Proceso administrativo. Ese sería el primero de los escenarios. El primero. Sí. Vamos a ver ahora el segundo de los escenarios. Plantear que un amparo. ¿Para qué? Para obligar a resolver. Ustedes se recordarán que veníamos en aquel camino de los pasos. Entonces, acá el paso 4 que podría ser, si por ejemplo, en ese paso 4 hubieran establecido diligencias para mejor resolver, pero no emitió una resolución, para que usted vaya llevando la secuencia, se podría estar por acá. Acá me acabé de pizarro poner todo eso, pero bueno, más o menos así vamos. Por ejemplo, si nos vamos a plantear el amparo y no hay diligencias para mejor resolver, el paso 5 sería este de acá, plantear el amparo, para que lo obliguen a resolver, que no significa que me resuelva por lo que yo pedí, solo va a emitir una resolución dentro del plazo que le otorgue el Tribunal Constitucional en Ecuador. ¿Sí? Entonces, aquí van a resolver el recurso administrativo. Y hasta acá, esté resuelto, volvemos a caer a agotar la vía. En el camino nos podemos topar con un sinfín de situaciones como estas. ¿Sí? Veamos la secuencia de todos los escenarios, para que vayamos bastante. Esto lo va a contar algunos de ustedes de la sala de trabajo. Emiten la resolución y la notifican del procedimiento administrativo. ¿Cuál es el paso número 1? Yo tengo. Interponer el recurso. ¿En qué plazo? 5 días. ¿Ante quién? Ante el mismo órgano administrativo que emitió la resolución. ¿Cuál es el paso 2? Elevar el expediente. ¿En qué plazo? 5 días. ¿Qué debe de contener esto de elevar el expediente? Un informe circunstancial. Luego, ¿qué viene? El trámite. El trámite es audiencia por 5 días. ¿A quién? A quien interpuso su recurso. Segundo, al órgano asesor. Y tercero, la Procuraduría General de la Nación. En este primer escenario que hemos visto, se emite la resolución en el plazo de 15 días. Vamos al escenario número 2. ¿Sí? Vamos al escenario número 2. Emitieron la resolución del procedimiento administrativo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Interponer el recurso. ¿En qué plazo? 5 días después de la notificación. ¿Cuál es el siguiente plazo? Elevar el expediente dentro de 5 días. ¿Qué debe contener? El informe circunstancial. ¿Qué viene después? El trámite. ¿Por qué plazo? 5 días en cada uno. ¿A quién? Al que interpuso, al órgano asesor y por último a la Procuraduría General de la Nación. Luego el órgano administrativo superior decidió otorgar las diligencias para el proceso. ¿En qué plazo? 10 días. ¿Cuál es el plazo final? Emitir la resolución. 15 días. Y por último, verificar. Vamos al otro escenario. ¿Sí? Veamos otro escenario. Y tal vez si no hay voluntarios, pero gráficamente es como que me expliquen. ¿Sí? Tercero de los escenarios. Resolución originaria de fondo, la cual rechazaron mi solicitud. Que tengo que hacer es poner el recurso de revocatoria porque tiene un superior jerárquico. ¿En qué plazo? 5 días ante el mismo que me emitió la resolución. Paso número 2. Tiene que elevar el expediente dentro de 5 días, acompañando ¿qué? Un informe circunstanciado del órgano que emitió la resolución.
Paso número 3, el trámite, 5 días de audiencia cada uno de los interesados. Segundo, al órgano asesor y por último la Procuraduría General de la Nación. En este escenario se determinó que no habían diligencias para no poder resolver, pero resulta que ya pasó el plazo y no ha resuelto. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese escenario? ¿Cuál sería el primero? Silencio administrativo. ¿En qué sentido es ese silencio administrativo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Este es un ejemplo de silencio administrativo negativo. En este mismo escenario, pero supongamos que no pasó así. Antes de llegar acá, determinó que sí tenía que haber diligencias para la correspondencia. ¿Sí? Los 10 días. ¿Cómo emitió la resolución? Llevamos escenario, silencio administrativo. Pero no, yo quiero que me resuelvan. ¿Sí? No necesito que me resuelvan. ¿Qué puedo hacer? Plantear una parte. ¿Sí? A eso pónganle atención a lo que estoy hablando ahorita en su examen, casi todo. Entonces, sí, por al final veamos el tema. Plantear un caso, ustedes considerarán y ustedes son los que responderán. ¿Sí? ¿Qué nos será? Respondemos con los plazos. Respondemos con los plazos. 5, 3, 5, 10, 15. No, es complicado. ¿No está complicado? No, es un 5. 5, 5, 3, 5, 10, 15. Acostumbrado a todo el múltiplo de 5. Y bueno, vamos a ver el último escenario. ¿Cuál creen ustedes que es el último escenario? ¿Cuál creen que es el último? Falta uno todavía ahí. Me falta uno más. Falta un 3. ¿Cuál creen? ¿Cuál creen ustedes que falta todavía? Supongamos que han sido multados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ese tiene el ambiente todavía no tiene reglamento para imponer. Es un ejemplo, ¿no? Se pusieron una multa. ¿Cuál creen ustedes que es el último de los escenarios? ¿No han resuelto? Se pusieron una multa de 100,000 quetzales, por ejemplo. ¿Sí? No me resolvió. ¿Será que yo me quiero ir a la vía administrativa? ¿Me conviene a mí? ¿Será que le conviene a mi cliente llevarlo a él? No, sí. Tiene que pagar los 100,000 quetzales, porque si no me paga a mí lo del contencioso administrativo, que es lo que lo planteo. Es verdad. Es verdad. ¿Qué creen ustedes? Segundo escenario, plantear el amparo, porque si conviene a sus intereses. ¿Será que alguien está deseoso que a los honorarios para plantear un amparo? ¿O en sus amparos también? Recuerden lo que tiene que plantearlo. ¿Miren ustedes que alguien que le impusieron una multa está deseoso de que yo plantee un amparo para que me resuelva? No. Entonces, ¿cuál creen ustedes por deducción? Ese es el último escenario. Silencio administrativo positivo. No, pero ustedes le estarían revocando el positivo que se tendrá por otorgar. Miren, tenemos la secuencia, un procedimiento administrativo donde le pusieron una multa de 100,000 quetzales. Me lo notifican. Voy al tema del recurso. ¿Sí? Voy a la revocatoria. Ya agotamos todos los escenarios posibles. ¿Sí? Y estamos en la fase de la resolución y no resuelve. Pero al cliente de ustedes, mire, yo no tengo los 100,000 quetzales ahorita. ¿Qué hacemos? Pues mire, si nos vamos al silencio administrativo, pues es por confirmado. Yo te anotaría y después porque usted tiene que ir a pagar la multa. No tengo los 100,000 quetzales. La otra opción, mire, planteemos un amparo para que le resuelvan que le van a confirmar que tiene que pagar la multa. Aparte de eso, va a tener que pagar los honorarios y la multa que va a poner el tribunal de amparo. No, tampoco me conviene. Entonces, ¿qué le conviene? ¿Se recuerdan de la canción del Muelle de San Blas? ¿Nunca he escuchado a alguien la canción del Muelle de San Blas? No. ¿Cómo es? Es la canción de Maná. Es el mío, pues. Así en modo de broma, para que les quede hacer. El Muelle de San Blas es la parte 2 de una canción que se llamaba Volveré. Se quedó esperando eternamente.
La mujer se quedó esperando eternamente al que le dijo que iba a volver. Esa es la canción del muelle de San Blas. Entonces, ese es un consejo para ustedes, ¿no? Si a ustedes no les conviene procesalmente en cualquier ámbito que estén, en el administrativo, en el judicial, el proceso también. No me creería, yo tengo un proceso penal que arrancó en el 2009, y ahí está, dando vueltas, que sigue dando vueltas eternamente. Pero su cliente está afuera. Ya estaría yo sancionado por el Tribunal de Honor si lo tuviera preso desde 2009. Está libre. Lo que pasa es que fue antes de la reforma del 2010, entró en el 2011, que ya había plazos para presentaciones, entonces quedó en un limbo eterno. Y ahí que siga. Ya cuando ya aplique la prescripción, entonces que yo comienzo y entonces la prescripción, ojo. Obviamente ese día no llegué. Sí, y ahí como un medio, esperar infinidad. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Seguro, ¿verdad? Ojalá se lo ponga el último en su examen. Ojalá se lo ponga el último. Bueno, no lo voy a poner ahí en caso. ¿Qué haría usted como abogado de esta? ¿Qué haría usted? Muy bien. ¿No tiene preguntas? ¿No? El examen es hasta 27, el miércoles. 27. Martes empieza. Bueno, la última clase la tenemos el viernes, y ahí vamos a ver el de reposición. ¿Sí? Es lo mismo, pero con un paso menos.